En Onda Digital Televisión tenemos para ti toda la información nacional e internacional, las 24 horas del día. Onda Digital Televisión, la verdad de la noticia. Ahora presentamos El Verídico. Le damos el pase en la plataforma de televisión al doctor Jaime del Castillo Jaramillo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, mi estimado yo. Buenas tardes, estimados amigos. Gracias por el pase. Queremos dar inicio, estamos dando inicio ya a nuestro programa El Verídico del lunes 30 de enero del año 2023. Quiero agradecer los saludos que me han enviado gente que ya nos está siguiendo este programa en vivo. Cable Más, los distintos distritos del Cono Norte y del Cono Sur aquí en Lima, Latin Cable, también igual, diferentes distritos de Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Oeste, Cable Mix, en Villa María del Triunfo, Cable Sur, Villa El Salvador, Cable Tuyo TV, en Surquillo, Caraballo, San Isidro y Piura, por si acaso, saludos para Piura. Cable Wow, Lima, San Miguel y Jesús María, Cable Mi Fibra, estamos en Chiclayo, mi linda tierra, con la gente de Leonardo Ortiz, Pimentel, La Victoria, Santa Rosa, Monsefú, Reque y Tumán. Cable Andina TV, Cerro de Pasco, Cable Yaruz TV, Cerro de Pasco, Cable Sistemas Mar, Kevin, Cajamarca. Estamos en Ancas también con Cable DKR, en Chepén con Cable Teleamigos, Ucayali con Teleamigos también, en Cusco con Incatel, Cable Incatel, y hasta el Brasil estamos llegando con dos cables importantes, servicio de cable, MacCloud TV y Saúl TV. Gracias a todos ellos, gracias por sus saludos y comentarios también que han estado haciendo a nuestras emisiones en directo. Muy bien, empezamos entonces nuestro programa del día de hoy, que habíamos titulado El pueblo está ejerciendo su poder soberano y ha reconfigurado el mapa político del Perú y la agenda también política. Y eso es cierto. Se nota más odio de parte de las minorías que nunca aceptaron la victoria de Pedro Castillo, las minorías empoderadas, por cierto, minorías mediáticas, minorías económicas, minorías financieras, minorías bancarias, ¿no es cierto?, minorías empresariales, ¿no? Esa minoría que lamentablemente Castillo Terrones no tuvo el sentido de oportunidad para políticamente ejercer control sobre ellas. Entonces esas minorías pusieron todo lo que tenían que poner para desobedecer al gobierno constitucionalmente elegido y generaron el problema que tenemos hoy. Entonces, no es un problema netamente nacional, como ya lo hemos hecho ver en diferentes programas, ¿no? Le hemos hecho entender a nuestro público que el Perú no es una isla, ¿no? Perú forma parte de un conglomerado de intereses, ¿no es cierto?, y de razones y de ideologías a nivel sudamericano, que a su vez está muy vinculado a lo que sucede en este mundo multipolar, porque ya no es unipolar. Estados Unidos lamentablemente ha perdido, o felizmente, ¿no es cierto?, ha perdido la influencia que tenía y ahora hay otras cabezas poderosas, cabezas de liderazgo, no solamente político, sino comercial, económico, tecnológico, financiero, ¿no? Ahí tenemos el caso de China, tenemos el caso de Rusia y otros organismos multilaterales como el caso del BRIC, donde ya nuevamente Brasil ha pedido su reincorporación. Entonces, no podemos entender la realidad peruana
si es que no la contrastamos con lo que viene aconteciendo en Sudamérica y en el contexto global. Entonces, por ejemplo, en el programa anterior nosotros dijimos que sentíamos temor de que Vladimiro Montesinos y Keiko Fujimori, que son los que gobiernan realmente, ¿no? Porque William Zapata es, digamos, la versión milica, la versión cachaca, ¿no? O del cachaco bruto fascista, ¿no es cierto?, del Parlamento, ¿no? Y Dina Boluarte es simple y llanamente el títere de estos grandes poderes, ¿no? Entonces temíamos que Keiko Fujimori y Vladimiro Montesinos saquen el as bajo la manga, dijimos, y que se instaure una dictadura militar. Pues esa línea de análisis lo entendieron, o ya lo tuvieron muy claro, los líderes de Latinoamérica, que rápidamente, ni bien salió elegido Lula, como movidos por un resorte, se reunieron en la CELAC, donde Lula hizo su reingreso, por cierto, porque Bolsonaro se había retirado de derecha, ¿no? Porque la CELAC es un organismo internacional creado por líderes de izquierda y siempre va en la dirección de la izquierda, en defensa de la democracia y de la voluntad popular. La CELAC ha puesto candado, ya ha levantado un muro bien alto contra los gobiernos dictatoriales de todo tipo, sean civiles militares o militares. Entonces la CELAC se reunió y nos ayudó a todos los peruanos, demócratas y decentes por cierto, nos ayudó a derrumbar la tesis de Keiko Fujimori y Vladimiro Montesinos de querer aplicar una dictadura militar. ¿Por qué? Porque la CELAC no lo va a reconocer. Son 33 países que integran la CELAC. Entonces, un suicidio político, que se erija un dictador militar, o que esta dictadura de Boluarte troque hacia una dictadura cívico-militar y que tenga respaldo en el contexto sudamericano. Eso ya no va. Es por eso que tenemos reacciones muy de la izquierda latinoamericana. Les cuento algunas, ¿no? Algunas. El canciller de Alemania, el poderoso canciller de Alemania, Olaf Scholz, está de gira en Sudamérica. Y ha venido por el litio, por el triángulo del litio. En el programa anterior vimos a la señora Laura Richardson, que es la general de 4 estrellas, jefa del Comando Sur, encargada del patio trasero norteamericano, o sea, Sudamérica, y ellos lo han dicho clarísimo, están muy interesados en el triángulo del litio que lo ostentan Bolivia, Argentina y Chile. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha venido para ver qué negocio puede hacer. ¿Y saben qué le ha dicho de pasadita Alberto Fernández a Olaf Scholz? Le ha dicho: Argentina no va a colaborar enviando tropas o armamento a Ucrania, por si acaso, le dijo a Olaf Scholz. En el mismo sentido, se lo acaba de decir Lula al presidente Macron, recientemente electo, ¿no es cierto? Muy bien, o reelecto. Lula da Silva, el presidente de Brasil, le ha dicho a Macron, el presidente de Francia, que Brasil está más interesado en combatir la pobreza que estar combatiendo en Ucrania y que no va a apoyar a Ucrania, ¿correcto? Y Gustavo Petro, en el mismo sentido, en la misma línea, le acaba de decir a Biden, le ha dicho: yo no voy a enviar ni vituallas ni tropas a Ucrania por si acaso. O sea, la CELAC y los líderes de izquierda latinoamericana,
quieren abocarse a sus problemas exclusivamente sudamericanos. No quieren apoyar a Estados Unidos, porque ustedes saben que la CELAC es opositora de la OEA, ¿correcto? No quieren apoyar a Biden en esta aventura loca de querer restar poder a Rusia para enfrentarse a solas con China en esa guerra tecnológica que tienen desde hace mucho tiempo. Entonces, así están las cosas. Y esto implica que el Comando Sur, o sea, la visión militar de Estados Unidos, aliada con la CIA, para tener bajo su poder y su mando a Sudamérica, van a tener que cambiar de estrategia. Porque Sudamérica no se va a prestar a este tipo de cosas. Tanto ha sido la presión de la CELAC que la OEA, bajo la égida norteamericana, por cierto, la OEA acaba de oficializar su comunicado con respecto al caso peruano. ¿Y qué creen ustedes que ha dicho? ¿No? La OEA ha dicho que se convoquen elecciones lo más pronto posible. ¿Correcto? Entonces ya tenemos ahí una victoria. El pueblo ejerció su soberanía directamente, o sea, este es un momento de inestabilidad, porque no sabemos qué va a pasar más adelante, porque el pueblo tiene la soberanía y por lo tanto las instituciones republicanas están vacías de poder. Por eso es que en este momento se siente el odio, ¿no es cierto?, la cizaña y la sevicia en el ataque de la derecha contra el pueblo que pretende tumbarse el sistema o el modelo fujimorista. Lo sentimos clarito, ¿no? Entonces, ¿qué ha logrado el pueblo? En primer lugar, que Dina Boluarte entiende, lo tiene muy claro, que estas elecciones tienen que ser el 2023 y que si no se va el 2023 va a tener consecuencias mucho más graves de las que ya ha sumado. El Parlamento, si pensaba irse el 2024, ya no, ni hablar, ya están convencidos que tienen que irse el 2023. Tan es así que hasta están debatiendo si se van en octubre o se van en diciembre, ¿no? Pero ya la cosa está definida. ¿Quién lo ha logrado? El pueblo en las calles. Entonces, ha sido un fracaso de la CIA norteamericana, porque quien dio el golpe de Estado en una operación psicológica fue Lisa Kinnan, la embajadora de Estados Unidos, que ella es una neta agente de la CIA, pero así, neta, de diplomática no tiene nada. Por lo tanto, ella no responde a Biden. Biden ya designó la reemplazante de Lisa Kinnan y Lisa Kinnan hasta ahora no se va. La reemplazante de Lisa Kinnan está propuesta desde los primeros días de enero. Miren ustedes, ya está terminando enero y la CIA tiene tanto poder que el Senado norteamericano no ha logrado aprobar el pedido de Biden y Lisa Kinnan sigue aquí metida, porque está viendo el tema de Dina Boluarte y que no salga del poder. Vamos a ver un video para que les quede redonda la idea, un video que lo ha preparado la agencia Sputnik, agradecemos el servicio, y que me ha parecido muy didáctico para que ustedes se den cuenta que los intereses de Estados Unidos, de Rusia, de China, están ahí, conectados al Perú, y que tienen que ver mucho con su discurso de estabilidad política y su discurso, ¿no es cierto?, de crecimiento económico y de distribución. Veamos, maestro Joe, por favor, este video número 1 sobre Lisa Kinnan, la actual embajadora del Perú, y quién es sobre todo, ¿no? Que es lo más...
una visita que hace la embajadora de Estados Unidos al Palacio de Gobierno en Perú. ¿No les parece un acto de prepotencia, de no actuar con respeto? ¿Dónde está la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias? Porque así lo han hecho siempre, sobre todo en América Latina. Y con todo respeto, que ya no siga metiéndose la embajadora de Estados Unidos en el Perú. Entonces, clarísimo, ¿no? Y ahí va la voz autorizada de un líder continental. AMLO, quien es el socio principal de Estados Unidos, y que Estados Unidos tiene que respetar a México, hasta un TLC tienen con Canadá. AMLO lo sabe bien. Estados Unidos le gusta y quiere tener siempre controlado su patio trasero, todo lo que es Sudamérica. Y Lisa Kinnan fue enviada con una misión específica. Siendo agente de la CIA, viene a Perú sin conocer América Latina, pero venía como una experta en golpes de Estado, venía como una experta en dividir, venía como una experta en ataques contra terroristas y sobre todo como una experta en temas de psicosociales. Llega aquí, Biden establece contacto con Castillo, Biden apoya a Castillo abiertamente, la OEA la puso a disposición de Pedro Castillo, pero Lisa Kinnan iba boicoteando el trabajo de Biden. Porque la CIA tiene otros intereses, las drogas, las grandes empresas transnacionales, ¿no es cierto? Y tener ojos y oídos en diferentes instituciones del Perú. Porque la CIA lo que le gusta tener es soplones en todos los poderes del Estado, poder legislativo, judicial, policía, ni hablar, ¿no? Ejército, etcétera, etcétera, ¿no? Para asegurar el éxito de las empresas transnacionales, para empezar, de signo norteamericano y las anglosajonas. Bueno, no voy a extenderme mucho. Lo cierto es que esto confirma mi análisis político que elaboré aquí, en el verídico, en el sentido que Pedro Castillo y el genio jurídico Aníbal Torres Vázquez, mi profesor, elaboraron cómo salir de esta maraña de trampas y de bulos, ¿no es cierto?, que le habían preparado a Castillo. Entonces el cerebro jurídico de Aníbal Torres dijo: vamos a salir con un acto jurídico nulo, no vamos a configurar ningún delito, pero vamos a provocar que la derecha se desespere y te dé un golpe. Eso es lo que aconteció. Lisa Kinnan habría aplicado operación psicológica contra Castillo y contra el gabinete. Lo dividió, les puso soplones, les metió ministros, hizo todo lo posible Lisa Kinnan para destruir a Pedro Castillo. Entonces Aníbal Torres, Pedro Castillo, Pechi Chávez dijeron: acá ya no hay nada más que hacer, más que salir y apagar la luz, porque en cualquier momento o nos matan, o nos sacan de mala manera, o nos meten presos. Así que hay que salir sin que la prensa grande nos tumbe, ni el legislativo, ni nada. Hay que salir por nuestros propios medios, con una jugarreta de nulidad de acto jurídico. Por eso es que Aníbal Torres acaba de decir que Castillo no cometió ningún delito, porque su acto de leer un papel es un acto inocuo. Inocuo. O sea, a nadie hace daño. Qué inteligente, ¿no? Cerebro. Ahora Pedro Castillo es un preso político y AMLO, por cierto, ha pedido que todos firmen un documento para su libertad. Muy bien, ahora vamos a ver un segundo video que me encantó, me llenó de nostalgia, ver al gran maestro de la literatura indigenista de la generación del 50, el maestro Manuel Escorza, a quien he leído, por cierto,
Y todos los que vivimos en Lima, yo soy chiclayano, pero me he educado en Lima. Mi padre es serrano, es andino y he viajado a la sierra, pero ya a partir de los 80, 90. Pero la realidad nacional, dura, sangrienta, criminal, de abusos, de injusticia infinita, lo contaron los grandes literatos, como Manuel Escorza, como Ciro Alegría con La serpiente de oro, como José María Arguedas, Jaguar Fiesta y otras más. También están por ahí el maestro Enrique López Albújar de Lambayeque, está por ahí el maestro César Vallejo. Pero el caso de Manuel Escorza es interesante porque sus padres han sido esclavos durante el periodo de oro del caucho en el Perú. Era en el Amazonas, donde no había ley, no había Estado, no había nada. Los caucheros, los grandes millonarios caucheros, te secuestraban y secuestraban a los indígenas, te llevaban a la Amazonía y te hacían trabajar de sol a sol para extraer el caucho. Y si no obedecías, te mutilaban, te violaban, te asesinaban y no podías quejarte ante nadie. Hay libros al respecto. Los padres de Escorza fueron esclavos del caucho. Y Escorza, a pesar de que había nacido en Lima, nació en 1928, estuvo en Acoria, me parece, en Huancavelica, vivió ahí buen tiempo, conoció el Ande, ¿no es cierto? Y luego fue a San Marcos, y ahí en San Marcos se hizo político, luego fue exiliado por Odría, se fue por la dictadura de Odría, 7 años, y luego escribió su obra. Pero escuchemos lo que dice Escorza sobre la realidad nacional. Escuchemos cómo no es la primera vez que atacan, agreden, insultan a un Pedro Castillo, Terrone. Han habido muchos Pedro Castillo en todo el siglo XX y los han matado, los han asesinado, así como han asesinado a Víctor Santiesteban Yactayo el día sábado, igualito, han asesinado a miles de peruanos. La diferencia es que ahora podemos defendernos con las reglas democráticas, pero en los años 50, 30, 40, ¿quién defendía al cholo? ¿Quién defendía al indio? Si igual que hoy, la prensa, la Iglesia Católica, la policía, el juez, el ejército, eran uno solo, el Parlamento, obviamente, la cabeza pensante. Hemos sufrido mucho. Escuchemos a Manuel Escorza, mi estimado. Rancas es un pequeñísimo pueblo en la estepa de los Andes centrales en el Perú, entre 4.000, a más o menos a 4.500 metros de altura, donde ocurre la primera de las muchas masacres que van a haber durante lo que se llamó la última gran rebelión quechua, la rebelión de 1959-60. Y yo tomé ese pueblo como escenario del primero de los libros, y es eso, fue el comienzo. En estos libros intento narrar cómo transcurre ese drama, porque usted sabe que de lo que se llama el planeta indio hay muy pocas noticias en la historia, porque o la historia oficial no la cuenta y los indios no hablan. Mi padre y mi madre son inmigrantes serranos, por eso yo conozco ese medio. Yo me he criado en un pueblo de indígenas. Mi padre y mi abuelo fueron esclavos en el Amazonas en la época del caucho. Precisamente en la mesa de mi padre he escuchado parte de los relatos terribles, realmente he escuchado relatos terribles sobre las masacres, los fusilamientos, las cosas terribles que habían, y es ahí donde surge quizá la primera chispa inicial, ¿no? Bueno, después he llevado la vida de todos los sudamericanos, como todos los sudamericanos que escriben estaban en la cárcel, de como todos estaban en el exilio, el mío un poco largo, 7 años, durante los cuales hice toda clase de oficios para tratar de ganarme la vida. Y después retorné al Perú nuevamente a tratar de, en fin, de ganarme la vida, hasta que llegó el momento en que participé en esta rebelión de campesinos que iba a cambiar mi vida, ¿no? El verdadero territorio liberado de la América Latina, el primer territorio liberado es su literatura. La literatura latinoamericana tiene ya una voz propia,
tiene modelos que la política no ha dado. Por ejemplo, no hay equivalentes políticos de 100 años de soledad, de Paradiso, de Pedro Páramo, de los libros de Sabaton y de los libros de Borges, ¿no? Nosotros, la línea de dominación en una sociedad se da siempre a varios niveles: a nivel político, donde nunca se pueden producir vacíos de poder, porque un ejército sustituye a otro; a nivel religioso, donde no hay vacío de poder; y también a nivel lingüístico. A nivel lingüístico se dio un vacío de poder. Se dio un vacío de poder durante la Guerra Civil Española, precisamente. Que hay lo que es tragedia de unos es a veces posible de otros, una fecundación entre las dos Américas. Allí el castellano de la América Latina se libera y se crea su propio modelo. Si la literatura latinoamericana es tan rica en la imaginación, es porque no hemos podido realizarnos en la realidad, ¿no? Porque tratamos de soñar que es posible lo que ha sido imposible. Y es por esa razón, por ejemplo, que en algunos instantes en que la política hace posible las cosas, la literatura desaparece un poco. La literatura es un poco el anuncio de los grandes, de las grandes apocalipsis, ¿no? Y ese es el momento que estamos, ¿no? Esos son, en América, importantes, son los que nos volvieron el lenguaje, ¿no? Asturias. Importante, les recomiendo la obra Redoble por Rangas. Y les digo esto porque San Marcos recibió a oleadas de peruanos que venían a escribir su epopeya de cambio político profundo, con sacrificio. Los sanmarquinos los entendemos porque los sanmarquinos, los limeños, por ejemplo, hemos leído mucha literatura y ahí hemos podido conocer el sufrimiento del indio, el verdadero sufrimiento, y el abuso del gamonal, el abuso del hacendado, los crímenes contra ellos. Entonces, mis estimados, hay que entender también otra obra importante que se llama Tempestad en los Andes. Lo escribió un cusqueño, Luis Valcárcel, lo escribió en los años 30. Lo prologó el joven José Carlos Mariate. ¿Y saben qué decía Valcárcel? Valcárcel decía ahí que de los Andes va a venir a Lima, va a haber una tempestad en los Andes que va a venir a Lima y va a cambiarlo todo. Fíjense, 100 años después, lo que anunció Valcárcel ahora se va cumpliendo. Lo acaba de decir Manuel Escorza, ¿no? Que la literatura hace anuncios apocalípticos, ¿no? Efectivamente, ahora Manuel Escorza es más valorado que nunca por su famosa obra Redoble por Rangas y después varias obras, Garabombo el Invisible y tantas más, que son muy revaloradas en este momento para entender el país. Entonces el país el Perú vive de formas huecas y vacías. Eso es lo que está pasando con la Constitución del 93, que ya no tiene de dónde agarrarse, porque su narrativa falsa y de mentiras ya se terminó. Por ejemplo, la ministra de Salud argumenta que la medicina hay que llevarla al Perú profundo, y como están bloqueadas las carreteras no puede llegar la medicina. Oiga, en el siglo XXI no tiene por qué enviar medicinas de Lima al Perú profundo. Se supone que este modelo neoliberal ya tiene las medicinas ahí, estoqueadas. Y lo que está diciendo Rosa Gutiérrez, la ministra de Dina Boluarte, es que todavía hay un centralismo en el cual Lima es la que hace la salud del provinciano con sus envíos mensuales. Fíjense, y la prensa grande repite esa barbaridad. O sea, el modelo, ese es un ejemplo, ¿eh? El modelo fujimorista ya se cayó. Rosa Gutiérrez, la ministra de Salud, se ha ido a Huancayo y la han votado los huancaínos. Le han gritado asesina, asesina, cuando fue a visitar el Hospital Carrión. Hoy día, hace unas horas. El modelo ya venció. Por eso están que bufan de odio los de la derecha contra el pueblo. Y el pueblo a fuego lento ha ido
destruyendo y minando y cercando y desbarragando al modelo fujimorista. Falta todavía culminar, saben ustedes lo que está pasando en este momento, ¿no? El Congreso ha reculado, ¿no es cierto? Y ha dicho, ¿sabes qué? Mejor hay que sacar el adelanto de elecciones al 2023, si no van a llegar al Parlamento en cualquier momento y nos incendian. Ya ha habido un muerto en Lima y van a haber más. Entonces, en este momento el Parlamento tiene que decidir, lo van a hacer en la madrugada, obviamente, están haciendo ahora, para hacerlo entre gallos y medianoche, para aprobar ya las elecciones este año 2023, y falta definir la fecha, octubre o diciembre. De hecho, que ellos van a querer irse a diciembre porque van a querer cobrar, ¿no es cierto?, el doble sueldo y el aguinaldo y demás gollería del mes de diciembre. En fin, entonces, este gobierno de Dina Boluarte es un gobierno guachafo, es un gobierno de matón para arriba, nada, de matón para abajo todo, ¿no es cierto?, con un mediocre de mediocres como es Otárola. Imagínense que utilizara a la policía y al ejército para definir asuntos políticos tan serios, eso implica que eres un inepto, pues, que de político no tienes nada, ¿no? Sacaba el ejército, lo ha paseado por el Puno con sus tanques, ha llevado cientos de soldados al barrio chino, en Ica, y tonterías, al pueblo no se le engaña de esa manera, mis estimados. Y le anunciaron a la señora Dina Boluarte lo que iba a pasar. ¿Y sabe quién se lo dijo? El agente especial del Papa Francisco II, el decano del cuerpo diplomático en el Perú, el eclesiástico Paolo Rocco, se lo dijo. La prensa grande ha callado en 1000 idiomas. Todas las noticias que da aquí Jaime del Castillo en el Verídico, la prensa grande la calla. Paolo Rocco le dijo, a nombre del cuerpo diplomático, le dijo, no derrame sangre, convoca elecciones, escúchalos, vas a terminar mal. Pero Dina Boluarte no entiende razones, ¿no? Debe tener razones de peso o razones con olor a verde, ¿no es cierto?, para que no haga caso y cometa tales brutalidades al estilo psicópata o sociópata. Vamos a escuchar a la gente del Papa Francisco II. Yo estoy seguro que ese mensaje se lo ha escrito el Papa. Y el argentino le ha dicho a Paolo Rocco, léele esto a esa psicópata de Dina Boluarte. Escuchemos a Paolo Rocco. Detrás del rechazo de ciertas formas visibles de violencia, a menudo se esconde otra violencia más insidiosa, que es la de quienes desprecian lo diferente, sobre todo cuando sus exigencias perjudican de algún modo sus intereses. Cuando una parte de la sociedad pretende disfrutar de todo lo que el mundo ofrece, como si los pobres no existieran, esto en algún momento tiene sus consecuencias. Ignorar la existencia y los derechos de los demás, tarde o temprano, provoca alguna forma de violencia inesperada, como estamos siendo testigos en estos días. Los manifestantes son principalmente pobladores de las regiones rurales, urbano-populares y amazónicos, que por años han sido invisibilizados o marginados o postergados, desconociéndose sus derechos ciudadanos. Ciertamente, la violencia contra las personas, contra la propiedad pública y privada, nunca es justificable. Es una pérdida para todos. Con la violencia no se construye, sino que solo se destruye. Sin embargo, hay que intervenir sobre la causa que la generan y neutralizarla
haciendo prevalecer siempre la fuerza de la ley, nunca la ley de la fuerza, y la fuerza de la ley debe prevalecer constantemente, antes, durante y después. Simplemente fabuloso, fabuloso. A mí me encantó ese discurso, lo he escuchado, no me creerán, lo he escuchado como 10 veces. Y en un castellano mascado, porque él habla italiano, él viene de Italia, él es italiano, ¿no? Viene directamente de la oficina del Papa Francisco a Lima, y ese mensaje se lo ha escrito el Papa Francisco. Y él es el decano del cuerpo diplomático, o sea, es el más antiguo. Y él representó a toda la legación diplomática en el Perú y le dijo sus verdades. Pero la derecha no entiende, la derecha es necia, la derecha no quiere ceder espacios a la soberanía popular y el pueblo ya no va a esperar más. Tenemos otro aliado más, no solamente Paolo Rocco. Ha hablado también un alto personaje, no solamente sudamericano, sino mundial. Me refiero a Adolfo Pérez Esquivel, el insigne profesor de la Universidad de La Plata, escultor, poeta, y ganó el Premio Nobel de la Paz porque él defiende los derechos humanos aplicando la tesis de la no violencia. Es uno de los grandes intelectuales y artistas que desarrolla el tema de la teología de la liberación. ¿Recuerdan ustedes, no? Es un padre peruano el que desarrolló la revolucionaria teología de la liberación. Y la derecha eclesiástica, la ultraderecha eclesiástica, radical y rabiosa, logró que a este padre peruano lo encierren en el Vaticano. Prácticamente lo tomaron preso y lo encerraron en el Vaticano y le prohibieron que desarrolle su teoría de la teología de la liberación. Esa es otra historia, ya lo vamos a desarrollar en otro momento. Bueno, Adolfo Pérez Esquivel nos ha mandado un mensaje que realmente me gustó, quería compartirlo con ustedes, porque él se solidariza con el Perú. Escuchemos al maestro argentino. Con las Fuerzas Armadas y la intervención de la Embajada de Estados Unidos. Los pueblos latinoamericanos deben unirse para generar juntos ese sueño de nuestros libertadores que la patria es grande. Y queremos unirnos a los estudiantes, a los hombres y mujeres, a que se respete la vida de los niños y las niñas. Entonces, un fraterno abrazo y mucha fuerza y mucha esperanza, y esperemos que el Perú vuelva a renacer esa esperanza de unidad, de vida y desarrollo de los pueblos hermanos del continente. Les abrazo fraternalmente. Muchas gracias, maestro Adolfo Pérez Esquivel, tremendo personaje. Y lo escucharon, ¿no? Se refiere a pesar de la embajada norteamericana, a pesar de los Estados Unidos, porque ellos son prácticamente los que adoctrinan, ¿no es cierto?, secretamente y pagan secretamente vía USAID y otras planillas a diferentes funcionarios y tecnócratas reaccionarios de la República, que no son de elección popular y que en una asamblea constituyente hay que sacarlos de ese puesto y hay que colocar a gente que tenga vocación democrática, porque esta es una democracia. Entonces hay que hacer muchos cambios. Hay que ir a una asamblea constituyente, pero firmes y decididos. No hay otra forma. Hay que ir a una nueva Carta Magna. Y vamos a escuchar a una voz autorizada en materia de derecho constitucional. Profesor universitario, investigador por muchos años, lo conozco más de 30 años, lo hemos llevado a San Marcos a cuántas conferencias, fue ministro de Justicia en el gobierno de Ollanta y es uno de los más altos personajes. Yo sí respeto a Francisco Eguiguren Praeli, que es el que vamos a ver en unos segundos, que a ese fanfarrón,
a ese politicastro de Francisco Morales Arabia, que es el actual presidente del Tribunal Constitucional. Francisco Morales Arabia, el que le cargaba la maleta al ultraderechista y profascista Carlos Mejía, expresidente del Tribunal Constitucional y parlamentario por Fuerza Popular en su momento. Tremendo reaccionario. Escuchemos al maestro Francisco Eguiguren Praeli cuando nos dice que ya estamos en un momento constituyente. Vamos adelante. Momentos constituyentes no se dan como producto de la razón, como tal vez sería deseable que ocurra, cuando un pueblo llega a la conclusión de que la realidad ha cambiado, que su constitución ha quedado corta, que no hay posibilidad de actualizarla vía un tribunal constitucional, la jurisprudencia o las leyes. Eso sería lo deseable, una transición hacia una nueva constitución de una manera planificada, organizada, sensata. En nuestro país, hasta donde yo me acuerdo, nunca hemos tenido un momento constituyente en un contexto democrático. Puede ser que haya alguno que sea la excepción, pero no lo tengo en mi cabeza. En los últimos 100 y pico de años, todas las constituciones que hemos tenido han nacido en el marco de una dictadura. Algunas, como transición para irse, el gobierno militar de la Fuerza Armada, de los generales Morales y Velasco y Morales Bermúdez, o la del 93, del fujimorismo, no para irse, sino para quedarse, y para legitimar la reelección presidencial inmediata, el neoliberalismo y su esquema político. Yo siempre digo, ¿por qué no somos capaces como país de vivir un proceso constituyente en democracia, sin dictadura, sin ataduras? ¿Hay condiciones para un proceso constituyente? Esto es como casi todo en la vida. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Normalmente no estamos ni listos ni preparados, pero las cosas ocurren y hay que saber leerlas. Yo creo que la crisis política que vive nuestro país hace 6 años, con 6 presidentes, con varios congresos, vacancias presidenciales, inestabilidad política, protesta social, denotan una crisis política que es el fin de un sistema. La Carta del 93, como dirían los jóvenes, ya fue. Hace rato que ya fue. No defendamos a un cadáver que está causando otros cadáveres. Un nuevo pacto político y social es una necesidad moral para nuestro país. No sé si lo hagamos bien, pero las nuevas fuerzas representativas del país, si acaso existen, tienen que definir las reglas de juego para los próximos 20 o 30 años del Perú. Mirando en la experiencia de estos 30 años, mirando en la crisis política, en la crisis de legitimidad. ¿Estaremos a la altura? No tengo idea. Pero sí sé una cosa, no hay que negarle al pueblo la posibilidad de manifestarse. Salgamos de dudas, preguntémosle al pueblo en una consulta popular, aprovechando sea un referéndum, si acaso lo hay, o la próxima elección. Preguntémosle, no cuesta mucho, está dentro del mismo paquete, una papeletita más. ¿Quiere usted una nueva constitución hecha por una asamblea constituyente? Preguntémosle. Y que ellos decidan. Si dicen que no, pues no. Si dicen que sí, aprobemos los cambios necesarios para una asamblea constituyente, que tomará tiempo, no es mañana. Convocarla, elegirla, que trabajen un año, llega una nueva constitución. De repente, mirando a que Dios nos proteja, pues de repente hay un momento lúcido y hay una nueva constitución mejor y un pacto político diferente. Yo sí creo que hay un momento constituyente no como producto de la razón, hay un momento constituyente como producto de la crisis y el fin y el ocaso de un sistema político injusto que ha llevado a nuestro país a este doloroso saldo que hoy vivimos. Violencia, muerte, que no tiene solución. ¿Que hace daño a la economía del país? Sí. ¿Que los más pobres se van a hacer más pobres porque no pueden trabajar, porque no pueden circular? Sí. Sí. Pero es que esa es la muestra de que un sistema tocó fondo. Yo sí creo y diría, pronto, consulta popular sobre una asamblea constituyente. Esa es mi propuesta. Yo creo que excelente y didáctico, ¿no? El maestro Eguiguren Praeli, nadie le puede negar sus verdaderas calidades de jurista en materia de derecho constitucional. Él sí,
no Francisco Morales Saravia. ¿Saben qué ha dicho Francisco Morales Saravia hace unos minutos? Antes que empiece el programa, el verídico. Salía de Palacio de Gobierno hace unos minutos y ha dicho: una asamblea constituyente hay que hacerla, pero en paz y tranquilidad. Fíjense lo que dice un supuesto maestro del derecho constitucional. ¿Lo han escuchado en Eguiguren Praele, no? Una asamblea constituyente nunca se hizo en paz y tranquilidad. Nunca. Para que haya una asamblea constituyente, muertos, intereses, confrontación, siempre. Pero sin embargo, el estafador político de Francisco Morales Saravia, presidente del Tribunal Constitucional, acaba de decir: hay que hacer una asamblea constituyente en paz y tranquilidad. Falso. Ese señor no es un constitucionalista, es un político de derecha. No solamente dijo eso, también agregó que una constituyente no va a cambiar la realidad. Oiga, ¿y la Constitución del 93? ¿Acaso no cambió la realidad del Perú? ¿No nos hizo más esclavos? ¿No nos hizo más peones? ¿No nos hizo menos humanos? ¿No nos hizo más digamos, sirvientes del gran capital nacional e internacional? Cambió la realidad, cambia la realidad, señor Francisco Morales Saravia. Y le digo una cosa más. Para la Constitución de 1933, que es la que más duró, la del 33 hasta 1980, fíjate cuántos años duró. Pero para que se haga esa Constitución, que se hizo rapidísimo, con grandes constituyentes como Luis Alberto Sánchez, Víctor Andrés Belaúnde y otros personajes más, para que se haga esa asamblea constituyente, se fusilaron 7.000 peruanos en las ruinas de Chanchán, Trujillo 32. El joven Víctor Raúl Haya de la Torre, nacido en Trujillo, denunció que a sus paisanos los tenían de esclavos, como cañeros, les pagaban una miseria, mientras los grandes varones del azúcar se llevaban los millones de millones al extranjero y ni siquiera contribuían al Perú. Nació un partido nuevo, joven, como es el caso del APRA. El APRA de esos años, la de ahora no sirve, lamentablemente. Lo malogró Alan García. Pero esa protesta social fue acallada por el diario El Comercio, así como le está haciendo ahora Vila y toda la prensa grande. El diario El Comercio les decía terroristas a los apristas, los perseguía a las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. Muchos de nosotros sabemos que nuestros abuelos, nuestros padres han sido perseguidos por la policía, por el ejército, tenían que esconderse en los cerros, tenían que esconderse en lugares alejados, porque simple y llanamente pedían el cambio. Lo de Pedro Castillo no es de hoy, es de siempre. Mataron 7.000 protestantes en Trujillo, en las ruinas de Chanchán. El pueblo tomó el cuartel O'Donovan en Trujillo, mataron a militares, liberaron presos y se estableció una guerra civil. ¿Saben qué hizo el gobernante Sánchez Cerro? Envió la Fuerza Aérea Peruana de Lima a Trujillo a bombardear a los pueblos manifestantes. Y con esa sangre derramada, no solamente en Trujillo, a nivel nacional, desaparecidos, muertos, asesinados, torturados, exiliados, con toda esa sangre se hizo la Asamblea Constituyente del año 32. ¿De qué está hablando ese ignorante de Francisco Morales Saravia? La Constitución del 79. Salíamos de una dictadura militar. El felón, así lo llamó el pueblo, el general del ejército peruano, Francisco Morales Bermúdez Cerruti, le dio un golpe de Estado al revolucionario, el piurano Juan Velasco Alvarado, y lo hizo en Tacna, el famoso Tacnazo, en agosto del 75. ¿Y por qué lo hizo este cobarde en Tacna?
porque tenía miedo que la gente de Velasco Alvarado lo agarre a balazos. Y ahí estaba a unos metros para correrse a Chile, donde ya estaba el dictador y asesino Augusto Pinochet Ugarte, quien había asesinado al presidente constitucionalmente electo, Salvador Allende, el 73, septiembre. Este cobarde de Morales Bermúdez viene con la consigna de liberalizar y entregar todo de nuevo a los millonarios en el Perú. Y el pueblo protestó y salió a las calles inmediatamente, porque con Juan Velasco Alvarado habíamos avanzado lo que en 100 o 200 años no se había hecho. Con Juan Velasco Alvarado se avanzó revolucionariamente en diferentes sectores. Solamente le menciono uno chiquito. Había los famosos mercados del pueblo, donde que los productos agrícolas venían directo a la capital, de la chacra a la olla, y se vendía cómodo, igual era el pescado. Solamente por ponerles un ejemplo. En educación, a mí me enseñaron formación laboral. ¿Y qué me enseñaron en formación laboral? Electricidad, carpintería, motores, metalurgia, y mucho de mi promoción, con lo que nos enseñaron en formación laboral, se fueron al extranjero. Y ahora viven felices de la vida con ese conocimiento. Cambió todo con este señor. El pueblo quiso votar a este traidor, derechista, entreguista de Francisco Morales Bermúdez, y se unió al pueblo. Hubo saqueos, febrero del 77, 78 creo, hubo saqueos en Lima, incendiaron el diario Correo, incendiaron el diario Ojo, mataron a estudiantes en la avenida Garcilaso de la Vega, por Washington, por Uruguay. Eso no lo cuenta la prensa grande. Saqueos en Lima con muertos, tanquetas, disparos. Y la CGTP dispuso un paro en julio del año 78. Nacional. Y se paró el país absolutamente, pero se paró el país. Y el señor Morales Bermúdez, el cobarde y el felón, dijo, yo mejor me voy. Habían desaparecidos, torturados, muertos, asesinados, despedazados. Fue terrible. Y solo así se llevó a cabo la Asamblea Constituyente del año 1979. Entonces este ignorante de Francisco Morales Saravia dice, hay que hacer una asamblea en paz y tranquilidad. Nunca va a ser eso posible. Él no lo sabe o se hace el sonso. Dice, no, la Asamblea Constituyente no va a cambiar nada. Falso. Fujimori se entronizó así, como lo dijo Iguren Praeli. Las dictaduras han usado mucho, ¿no es cierto?, las asambleas constituyentes a su favor. Lo dejamos ahí, mis estimados amigos. Un gran placer estar con ustedes en este programa del lunes 30 de enero del año 2023. Espero que les haya servido en algo este aporte que hacemos con mucho cariño a nuestro pueblo, y pedimos al pueblo peruano que luche por su destino, que luche por su destino. Es hora, como lo dijo Eguiguren Praeli, y estoy de acuerdo con él, es hora de cambiar la Constitución. Es hora de traernos abajo, en democracia, un modelo que ya no sirve al pueblo. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Chao.